Marcelo, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Buenos días, Rubén, buenos días, Antonio. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes. Por intermedio suyo, siempre un saludo a todos quienes siguen La Razón en sus distintos formatos. A ver, Marcelo, comencemos entonces. Seguramente tiene ya una impresión, lo ha visto al presidente, de repente de anoche también ha recogido algunos insumos. ¿Qué le parece la evaluación que ha hecho de sus 2 años y medio de gestión? Bueno, yo creo que aquí hay un detalle que la población debe conocer. El presidente no ha hecho un informe respecto a sus 2 años y medio. Yo creo que se ha dedicado más a ser un cuentista, pero de cuentos de ficción. Entiendo que no hay una explicación a los casos concretos, a la realidad que estamos viviendo los bolivianos y que se las va a sentir a diario cuando uno está en un mercado, cuando uno está en una plaza, cuando sube un micro. La economía no está bien, la economía está pasando un momento crítico y lamentablemente estas consecuencias son por un gobierno donde él fue parte y no se tomaron las previsiones necesarias porque se hizo gastos innecesarios, se hicieron inversiones que no han dado resultado a los bolivianos y en esa medida pues ahora nos toca a todos nosotros lamentablemente estar en una situación muy compleja, una situación que nos está llevando a épocas pasadas donde no tenemos dólares y divisas para poder generar mejores condiciones económicas y por otro lado también hemos tomado la decisión, bueno, como país, no digo como oposición, de inclusive haber vendido nuestras reservas internacionales para un poco generar esa falta de divisas en el país y de alguna forma lograr una cierta estabilidad, pero que también es momentánea y que además no te explica en qué se van a invertir estas ventas de nuestras reservas a futuro. Yo creo que hay mucha incertidumbre en el plano económico, cada vez hay menos empleo, en el plano inclusive de los índices de pobreza estamos cayendo, pero algo a mí que me preocupa más, yo creo que la población queda en una incertidumbre porque ante la ausencia política del presidente en varios escenarios, la verdad es que no sabemos cuál va a ser nuestro destino. Marcelo, ayer el presidente, bueno, y también en su mensaje, pero sobre todo anoche, ha explicado más o menos uno por uno cuáles son los problemas que tiene la economía, habló de esto de los dólares, de la subida de precios en algunos alimentos, en fin, y ha dicho que son problemas más bien circunstanciales, ¿no? Y destaca más bien el crecimiento de la economía, que el año pasado fue de 3,5, la estabilidad del sistema financiero, en fin, la inflación controlada, qué sé yo. Todo esto, ¿cómo se puede sopesar con la impresión que usted recoge de la población en sí misma y también en su visión, por supuesto, como político, como diputado opositor en este caso? Bueno, yo creo que está dando unos ejemplos que no están acordes a la realidad, por eso decía que es cuentista de ficción. Miren, en el tema económico, ustedes bien saben y la población ha conocido que no estamos en el mejor momento. Y eso es una realidad que lo ha reconocido el propio ministro hace tiempo atrás, cuando incluso de alguna forma echó culpa a la Asamblea Legislativa por las pugnas internas que tenía el movimiento del socialismo. En ese marco, obviamente, se ha generado esta falta de divisas, pero a mí me llama la atención que el presidente pretenda cambiar de moneda y empiece a hablar del yuan como una moneda alternativa para que nosotros podamos hacer nuestras transacciones, cuando sabemos que a nivel mundial este escenario no es propicio. Por ejemplo, yo no ahorraría en yuanes en lugar de dólares para que en un futuro estos, eh, estas divisas no me resulten favorables, por ejemplo. Y creo que lo hace cualquier persona. En el tema económico, la economía se maneja a partir de la dolarización, más allá de que podamos tener o no afinidades o no, eso es lo que rige al mercado internacional. Muchas empresas chinas exitosas cotizan en las bolsas americanas, sus transacciones son en dólares, entonces yo no comprendo por qué hablar de un tema que no es necesario, salvo que ya estemos tan endeudados y te vamos tanto a estos países, porque en realidad hemos cambiado de hegemonía imperialista, para decirlo de una forma. La Asamblea ha aprobado una infinidad de créditos que terminan después siempre en empresas que tienen vinculación con el gobierno chino, y lo hemos visto en las carreteras, etcétera. Por una parte. Por otra, creo que también hay una mentira respecto al planteamiento que se hizo del movimiento al socialismo con relación a su modelo económico. En una primera fase, el Estado empezó a
tener presencia y se convirtió en un empresario, y sabemos que es un mal empresario. Empresas que han quebrado, empresas que no han dado los réditos necesarios, no están generando excedentes que puedan coadyuvar, digamos, en que después esos excedentes se inviertan en mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Y lo hemos visto siempre en el caso, por ejemplo, de Chuquisaca. Tenemos una empresa de vidrios que ha costado millones, que no funciona, para que papel bol, cartón bol, la misma boa. Entonces yo no comprendo cuando se hace un salto ya cualitativo y se empieza a hablar del nuevo modelo que está rigiendo en el país estos 5 años del gobierno de Luis Arce, que ya es la sustitución de las importaciones, cuando en realidad no hemos logrado todavía ni siquiera consolidar como país y como Estado esta economía a partir de las empresas públicas que se han creado en el país. Yo creo que el presidente ahí equivoca el camino, mantiene una narrativa desde el gobierno de Evo Morales, cuando debiera ser un poco más sincero con la población. Por ejemplo, a mí se me ocurre que hablar de manera frontal sería indicar que no estamos pasando un buen momento en lo económico, pero por ejemplo ajustes como reducir el aparato público, donde tienes más de 600,000 funcionarios que cobran 45,000 millones de bolivianos al año, podrían generar espacios para que estos dineros se inviertan realmente en generar economía para los bolivianos, pero sobre todo condiciones para que los habitantes de este país puedan mejorar todo lo que implica su desarrollo económico, familiar, personal, en todos los aspectos y en todas las edades que están en una edad productiva. Diputado, le pregunto, con todos los problemas que estamos apuntando, sobre los cuales estamos reflexionando, ¿usted diría que en este momento en el país estamos en un momento de crisis económica o solo hay problemas por ahí con los cuales hay que preocuparse? Yo creo que son varios factores, ¿no? El gobierno tiene que tomar la responsabilidad, por ejemplo, que a partir de las malas decisiones que tomaron en su momento han generado esta falta de divisas en el país que sin lugar a dudas afecta a la economía. ¿A qué me refiero eso? Imagínese usted cuando el gobierno metió la pata y empezó a comprar el dólar diferenciado a los exportadores. A eso tomaron las malas decisiones en el Banco Central de vender los dólares, lo que generó todo este proceso que lamentablemente no está pudiendo recuperar el país, porque a la fecha sabemos que hay un dólar paralelo, sabemos que no hay divisas. Creo que también hay falta de profundizar algún tipo de ley que permita generar confianza en los países vecinos y no a través de esas leyes más bien criminalizar y perseguir a la oposición o a quien le pueda de alguna forma interpelar al gobierno. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el tema de los dólares, hay 2 o 3 escenarios que yo no he escuchado que se los han analizado mucho. Y es el hecho de que la Reserva Federal estuvo el año pasado en Bolivia y hizo ciertos condicionamientos respecto a la entrega de los dólares, porque en el país los dólares se van a la Argentina, los dólares están en el tema de la legitimación de ganancias ilícitas, producto de que no existe una política estatal clara respecto al narcotráfico, y además hay una economía informal. Entonces, cuando después el gobierno intenta cumplir ciertas directrices de organismos internacionales respecto, por ejemplo, al lavado de dinero, a la legitimación de ganancias ilícitas, no se define en el tema en concreto, y las alas radicales del movimiento al socialismo aprovechan esta normativa para empezar a criminalizar a la oposición, y ahí tienen el resultado de no poder hasta el día de hoy continuar con esta normativa, porque encuentran en la población obviamente esa defensa de sus libertades. Entonces, los escenarios son complejos. Yo creo que hay varias situaciones que no están bien en el gobierno. Miren ustedes las denuncias que existen respecto a la compra de los hidrocarburos. No tenemos exploración, explotación. Los números respecto a los pozos petroleros son alarmantes. Los que estudian el tema han indicado de manera expresa de que es muy probable que al 2028-2030 ya no tengamos una sola molécula de gas, lo que va a implicar pues grandes problemas más adelante si no tomamos decisiones como, por ejemplo, reducir la burocracia, ser más efectivos, luchar contra la corrupción, hablar con el empresariado cruceño respecto a cómo podríamos dinamizar la economía, quizás no tener estas leyes o decretos que permiten no exportar y generan estos cupos. Yo les escuchaba ahorita a ustedes decir, por ejemplo, un desafío grande que se industrialice en el Alto
una empresa, por ejemplo, de llantas. Yo creo que puede haber muchos bolivianos que intentarían aquello, pero tienes después impuestos nacionales que persigue a quien quiere emprender, toda una burocracia estatal, entonces se desanima. Yo creo que por ahí debería empezar el gobierno reflexionando, alejándose, más allá de que el presidente ya es un ministro, el gobierno de Evo Morales, pero él ya tiene las decisiones propias como presidente para alejarse de imposiciones que seguramente en su momento ha debido tener, producto de que también él no era la máxima autoridad del Estado boliviano. Alejándonos un poquito ahora de lo económico, diputado, en lo político, ¿cómo puede usted evaluar estos 2 años y medio de gestión del presidente Arce? Yo ahí soy claro, yo creo que hay una ausencia del presidente, por eso es difícil evaluarlo políticamente, porque en temas estructurales políticos no ha dado señales claras. Puede ser una estrategia quizás de sus asesores, el hecho de que no se involucre en temas políticos delicados, pero él tiene que empezar a generar a partir de su liderazgo la posición que tiene como presidente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vinculando al tema económico, uno de los grandes desaciertos ha sido no tomar decisiones políticas claras, por ejemplo, en el tema de su propia estructura política, cuando se ha venido esta división coyuntural, pero que en este momento sí es profunda crisis que tiene el movimiento del socialismo en su ala evista y su ala arcista. Creo que él tiene que tener decisiones más concretas, sobre todo poner en orden a quienes están perjudicando el gobierno, no por mejorar el país, no por mejorar el mismo gobierno de Luis Arce, por luchar contra la corrupción. Sabemos que es una oposición funcional al más, la de Evo Morales, que se ha convertido en una oposición chantajista. Creo que debiera también de tomar decisiones respecto a algunas autoridades que han quedado del gobierno de Evo Morales o que se han vuelto a incorporar en este gobierno, que le están haciendo un daño tremendo al país, como es el caso del procurador, que pierde los procesos, que pierde los juicios, que descuida el tema del arbitraje, donde ya hemos perdido más de 709 millones y es muy probable que tengamos pronto decisiones complicadas en el aspecto de otras demandas que ya hemos perdido en otras instancias, pero que son similares y que ahí debe haber por lo menos unos 600 a 700 millones que el país va a pagar y eso va a sumarse a estas otras demandas. Creo que también debiera de involucrarse más en el tema de la gestora. Entiendo yo, más allá de que no comparta, que no podemos estar debatiendo, y aquí le hago un mensaje a la oposición y a algunos políticos que están queriendo reciclarse de oposición a través de este tema tan delicado para todos los bolivianos, porque son los ahorros y producto de tu trabajo de muchos años, de entrar en un debate de que la gestora pública no debiera de administrar los recursos, cuando en realidad esto está en la Constitución Política aprobada por el Movimiento al Socialismo, que en su momento tuvo la participación de senadores y diputados que terminaron aprobando esa constitución que debió haber sido aprobada conforme se había tratado en Sucre y sobre todo en la Asamblea Constituyente, y descuidaron estos aspectos y ahora tratan de volver con las movilizaciones a tener un protagonismo para mí sumamente irresponsable, porque ellos han sido parte de la aprobación de esa constitución y no cuidaron en su momento estos escenarios. Pero creo que el presidente debiera de tomar las decisiones políticas, por ejemplo, de devolverle la institucionalidad a la Asamblea Legislativa, empoderar a sus diputados y empezar, por ejemplo, en el caso de la gestora, a encontrar los mecanismos de diálogo con la oposición, porque la propia ley dice que su directorio sale de ternas por 2/3 propuestas sola en la Cámara de Diputados, y así empezar a generar credibilidad. Creo que tiene que alejarse de lo que fue parte si quiere continuar y gobernar el país en la medida de lo que él tendrá como propósitos y su estructura de llevarnos a un país mejor. ¿Qué nos dice, diputado, de la justicia? El presidente en su mensaje también ha admitido de que es una de sus debilidades más profundas. ¿Qué dice usted sobre esto? Y además, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno en el campo de la justicia? Ahí me preocupa bastante. Yo soy abogado, más allá de ser diputado, he visto un discurso que no es ni siquiera está relacionado con lo que plantea su propio Ministerio de Justicia y lo que se está trabajando desde la Asamblea. Él está planteando desde el día de antes de ayer, que ha hecho su informe, una posición de ya no una reforma, sino más bien una transformación de la justicia. Y en ese marco, la transformación de la justicia implica, lamentablemente, barrer con todo el órgano judicial, aún eso implique
inclusive votar a muchas personas que podrían o no tener buenos antecedentes, porque yo creo que en su mayoría son corruptos, en muchos casos es gente que ha tenido muchos problemas en la administración misma de la justicia, y ahí yo no veo la voluntad política, una asamblea que ha quedado inoperante producto del sabotaje que hace Evo Morales a las elecciones judiciales, y un órgano judicial que a mí me preocupa bastante, que ha tomado la decisión política de presentarse a las elecciones para hacerse del propio órgano judicial. Es decir, magistrados y estructuras del órgano judicial con 10 años empoderados en los cargos, que han construido corrupción, que han construido clientelismo, favoritismo, al ver la disputa política en la Asamblea Legislativa y un descontrol en las fuerzas que componen la Asamblea más, y sobre todo la disputa entre el propio movimiento al socialismo, han empezado a plantear acciones para dilatar este proceso y de alguna forma tal vez encontrar una prórroga de mandato, pero con la idea clara de que quieren hacer política desde el órgano judicial. A mí no me extrañaría, y lo digo con absoluta responsabilidad, que dentro del órgano judicial el 2025 salga un partido político. No sé si será de izquierda, de derecha o de centro, pero es grave lo que sucede en el órgano judicial, y si realmente el gobierno quiere esa transformación que ha dicho el presidente, porque ya no es una reforma, debiera de jalarle las orejas al ministro de Justicia y construir mecanismos de diálogo en la Asamblea Legislativa con la oposición, con quienes creemos que debe haber una elección, con quienes creemos que debe participar la oposición para mejorar los perfiles y jerarquizar la elección de los magistrados, y empezar un proceso de transformación primero con autoridades electas meritocráticas que respondan a distintas visiones ideológicas y darle la independencia que es necesaria en el órgano. Diputado, usted persistentemente señala de que hay intereses desde el mismo órgano judicial en que fracase este proceso electoral. Acaba de decirnos que hay magistrados con 10 años de funciones que han instalado ya un equipo, una dinámica, hasta una idiosincrasia en el seno del órgano judicial que están boicoteando. ¿Tiene nombres? ¿Se puede señalar a alguien en particular? A mí me gusta ser responsable y señalar con pruebas, pero los elementos que yo puedo empíricamente controlar o ver, mejor dicho, en este caso, me hacen indicar que hay autoridades que han estado en un tribunal, en otro tribunal, que están manejando inclusive a los propios jueces constitucionales con decisiones que están al margen del derecho. ¿Y en qué le voy a decir específicamente? La acción que se presenta en la ciudad del Trinidad respecto al reglamento de la Cámara de Diputados merece una resolución de 2 jueces constitucionales que paralizan todo un proceso de preselección de candidatos, cuando ni siquiera era la vía idónea a la acción de amparo, porque dentro del procedimiento constitucional existe una acción que se llama contra resoluciones del órgano legislativo. Y son estos mismos tribunales constitucionales en sus salas constitucionales que inclusive a mí me han fallado en contra cuando hemos pedido la aplicación de la resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la reelección. Entonces hay movimientos que cuando uno está inmiscuido, y no me va a dejar mentir ningún colega abogado, se han convertido, y para el propio gobierno, hasta en un mercado. Persa las resoluciones, ahí gana quien tiene poder político y quien tiene poder económico, y las decisiones que se van tomando llaman poderosamente la atención en cómo se van ejecutando, y sobre todo en pasillos los cinismos que existen de algunas autoridades que han definido que tienen todo el derecho a participar y sobre todo tienen toda la potestad de hacerlo. Evidentemente no digo que no, la Constitución lamentablemente no es clara en ese sentido, aunque para mí sí la interpretaría la Asamblea como debiera, porque aquí hay un detalle. La Asamblea Legislativa anda tan desinstitucionalizada y sobre todo sin un norte claro, que dice la propia ley del Tribunal Constitucional que si bien el Tribunal Constitucional es el intérprete de la Constitución, no es menos cierto que también ese artículo señala que la Asamblea Legislativa también tiene esa potestad de interpretar la Constitución, justamente porque somos la expresión de la voluntad popular, es decir, representamos a la población, somos el primer órgano del Estado. Entonces, si quisiéramos hacer interpretaciones, podríamos restringir la participación de magistrados que ya han estado fungiendo,
como Ajá. autoridades electas, porque además se entiende que si para el propio gobierno la justicia es un gran problema y para todos los bolivianos también, ¿por qué tendrías que premiar en participar a autoridades que están fungiendo ahora si son parte de este debate judicial? Claro. Entonces yo soy muy crítico en eso, se lo he expresado a los colegas parlamentarios de oposición y sobre todo de oficialismo, de que una inacción de la Asamblea Legislativa y permitir que estos escenarios se sigan consolidando van a generar una estructura en el órgano judicial que va a empezar a controlar las decisiones políticas del país, porque se están viendo impunes ante esta disputa política que no está cumpliendo un objetivo en la Asamblea Legislativa, que es la preselección de candidatos y sobre todo llevar a una elección para que sea el ciudadano quien vote. Diputado, sin embargo, toda esta situación está dejando en un atolladero a la elección de jueces y consejeros próximamente. Ya los plazos se acortan. ¿Cómo salir de esta situación desde la Asamblea Legislativa? ¿Hay una propuesta de la oposición en particular? La oposición ha sido la única que ha presentado una propuesta de ley para la preselección de candidatos. Más allá de que algunas propuestas tengan escenarios que podrían discutirse o no, porque también dentro de la oposición, al ser una alianza, hay visiones, creo que debiera de tomarse en cuenta ese proyecto que se presentó. Segundo, tiene que estar la voluntad política del gobierno de realmente transformar la justicia, como ha dicho el presidente, porque yo me voy a agarrar de esa palabra de aquí en adelante. El presidente no quiere una reforma judicial. El presidente quiere una transformación de la justicia, que eso implica un elemento mucho más grande. Espero que lo haya entendido así el ministro de Justicia. Entonces, la Asamblea tiene todavía la potestad de emitir leyes. La propia ley del órgano electoral y el régimen electoral, estas dos leyes, hablan muy claramente de que son 90 días que necesita el órgano electoral para llevar a cabo el proceso ya de elección. Creo que todavía estamos dentro de los plazos. Debiera de jerarquizarse la elección, de tener mejores perfiles, porque voy a volverlo a decir sin ningún empacho, en el gobierno de Evo Morales, los únicos candidatos que nos han presentado en su mayoría eran corruptos, otro defecto eran burros. Entonces la obligación del movimiento al socialismo en esta coyuntura es de jerarquizar la elección y la obligación de la oposición es participar y promover candidaturas que no necesariamente sean candidaturas que respondan a partidos políticos o que sean militantes, pero sí promover candidaturas de personas idóneas que son capaces transparentar ese proceso de preselección y que sea el ciudadano el que elija a las mejores autoridades. La oposición también tiene que tomar un rol y tiene que tomar una posición que no sea solamente el tema de inducir a un voto nulo o un voto blanco como lo han hecho antes, sino más bien disputarle el poder también al movimiento al socialismo en estos escenarios, porque ya discutiremos más adelante si la mejor opción es elegirlos vía votación, elegirlos desde la asamblea. Ahora las reglas de juego son estas, y sobre estas reglas de juego tenemos que trabajar, porque si fuese de hablar de lo que uno quiere, para mí el escenario ideal es la transformación de la justicia a partir de ganarle la elección al movimiento al socialismo y ahí realmente transformar la justicia. Pero ese es el escenario ideal que lo plantea Marcelo Pedrazas. La realidad es que hay una constitución, hay un periodo que se va a acabar de magistrados, hay una obligación de la Asamblea Legislativa y una responsabilidad política que tienen ellos como gobierno de generar los escenarios y los espacios de diálogo, y la oposición de no entorpecer en la medida de que también entienda que son escenarios políticos. Yo no creo que ningún abogado o autoridad sea pues asexuada políticamente. Todos tienen una inclinación, pero acá hay que tener clara la figura de que tiene que haber representantes en el órgano judicial que respondan a esta pluralidad que tiene el país y no solamente a una hegemonía de quien controla el gobierno de turno, porque además nos han demostrado los magistrados actuales que son magistrados que están al calor del momento, magistrados que respondían a Evo Morales, magistrados que respondían a Yanine Áñez, magistrados que respondían a Luis Arce. Entonces, con esa gente vamos a nosotros todavía darle oportunidad. Yo creo que es un error que va a ser garrafal si el gobierno no asume su responsabilidad política de llevar a cabo las elecciones.